aprendí de un guía en España. Estábamos los turistas recorriendo un montón de paisajes hermosos, cuando de repente nos dijo, si se fijan a la derecha van a ver unas montañas, atrás de esas montañas el ejército español venció a los alemanes en la batalla de no sé cuánto. 5 minutos después nos dice, si quieren mirar a la izquierda van a ver un bosque. En ese bosque el ejército español venció a los italianos en tal batalla y tal otra. 10 minutos después nos dijeron, si nuevamente miran a la derecha van a ver como un lago. Atrás de ese lago el ejército español venció a los... Entonces uno de los turistas le dijo, escúcheme guía, los españoles nunca perdieron una batalla. Y el guía les dijo, los españoles no perdieron ni perderán una batalla mientras yo sea guía. Es muy importante pensar que el país de uno sigue siendo el mejor país del mundo. Estaba yo asistiendo a una conferencia de prensa del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y me tocó preguntar. Le hice una pregunta determinada y el presidente se molestó y me dijo, esa pregunta no la voy a responder porque es capciosa y tiene segundas intenciones. Así que, por favor, ¿quién es el próximo para preguntar? Y en ese mismo momento, otro colega que estaba allí, a quien yo no conocía, se paró, pertenecía al New York Times, y le dijo, señor presidente, un momento. Usted acá no está para juzgar las intenciones de nuestras preguntas, sino para responderlas. Y para mi sorpresa, e imaginen la situación que yo ahí vivía, Reagan dijo, tiene razón, discúlpeme señor, y me respondió. Terminó la conferencia y entonces, obviamente, sacudido por esa experiencia, lo fui a buscar al colega del New York Times, a quien yo no conocía, y le dije, mira, te agradezco. Y él me dice, ¿me agradeces por qué? Por lo que hiciste. Y entonces él me dijo, ¿vos no hubieras hecho lo mismo? Y ahí me di cuenta que había tenido una gran lección, ¿no? Yo le dije, hasta el día de hoy no, en adelante sí. Hasta el día de hoy no, en adelante sí. Y allí tuve la clara percepción de lo que importa la actitud del periodista realmente independiente y comprometido con su misión, que implica una permanente tensión con el poder. Ese es un rol clave de la prensa. El caso se conoció como el Diputrucho. Y cazamos un fantasma porque lo era hasta que se comprobó que era un trucho de cuerpo presente en la privatización que quería Menem y que el bloque de diputados justicialistas quiso votar con truchos. Eso pasó. Votaron una ley con truchos. Y hay que recordarlo. Con periodistas como meros mensajeros, la historia transcurre sin cambios. En cambio, comprometiéndose con un estado natural de indignación contra los actores políticos y a veces contra los propios medios, se puede cambiar en algo la historia. El periodismo que siempre es una actividad grupal y eso se lo confirma en los momentos de crisis, que generalmente no son los de la búsqueda de la información, sino aquellos momentos en los cuales ya se obtuvo la información y esta es muy delicada. A mediados de la década del 90, en Zapala, Neuquén, estaba realizando una investigación para el diario sobre los encubrimientos del asesinato del soldado Omar Carrasco. La cadena de encubrimientos iba muy alto en la jerarquía del ejército. Y una tarde recibí una llamada en el hotel, en un alto directivo del diario, que me avisaba que había recibido un anónimo con amenaza de muerte a mí y a su hija. Me avisaba y me dijo, bueno, Urien, usted decide. Le respondí que la decisión mía era obviamente la de continuar la investigación, pero que mi decisión era la pequeña, la importante era la suya, la más delicada. Hubo unos breves segundos de silencio y yo imaginé que ahí terminaba la investigación y me dijo, no, si usted decide seguir, vamos a seguir. Y así fue, continuamos la investigación y él envió el anónimo de regreso al ejército. En el año 1995 investigué el tráfico de armas argentinas a Ecuador y a Croacia. Menem dijo que eran patrañas, me inició un juicio por violación de secreto del Estado, me amenazaron de muerte, me ofrecieron $50.000 para que dejara de investigar. Recién en el año 2001, Menem fue preso. Pero por los cambios de la Argentina, en el 2003, Menem iba primero en las encuestas de la campaña presidencial del 2003. Y a mí me llegaban por el fax notas que decían Santoro renovaba el pasaporte y Menem amenazaba con cerrar el grupo Clarín, hacernos un juicio.
Reuní a mis hijos y le dije, si gana Menem, quizás tengamos que irnos al exterior, posiblemente a Italia. Y mi hijo mayor decía, que gane Menem, que gane Menem. Bueno, lo cierto es que Menem no ganó y las encuestas decían que una de las causas era los casos de corrupción en el gobierno de Menem y la memoria social de los argentinos. Creo que los periodistas de investigación aportamos a mantener viva la memoria social de los argentinos sobre los casos de corrupción. Para mí el periodismo es todo. Es cultura, es humor, es donde necesita comunicar todo lo que hace. Me acuerdo cuando yo estaba en la revista, cuando dirigía la revista, hicimos un llamado a los poetas para publicar los poemas que nos enviaban, tanto en la revista como en el subte. Bueno, llegaron 70.000 poemas, de 70.000 autores distintos. Eso se publicó en la revista, se publicó un libro, se publicó en las paredes del subte, y eso que parecía tan extra periodístico para mí, contenía por lo menos 3 noticias de etapa. Primero, que había 70.000 poetas en la ciudad. Segundo, que había una serie de empresas dispuestas a apoyar a los poetas. Y tercero, que la gente que pasaba por los andenes del subte se detenía a leer poesía, con lo apurada que está siempre. Creo que esas son 3 grandes noticias de etapa. Por eso digo que para mí el periodismo es todo. Y si hablamos de vocación, en el 1961 llegué a la redacción de La Nación, mi primer trabajo, limpiar cilindros de pasta que habían sido grabados la noche anterior, hasta la madrugada, haciendo eso. Pero había vocación, me sentía contento. Podía hacer lo que soñaba, ser periodista. Pasaron muchos años. En aquella redacción aprendí que este oficio se podía ejercer con honestidad. Y hoy ya no están los cilindros de pasta, están los bits, ya no se sabe si los diarios van a seguir saliendo en papel, la tecnología nos pasó por encima, pero se puede seguir trabajando con honestidad, con respeto por los demás y haciendo este oficio con la conciencia tranquila. El periodista debe quedar totalmente aliado con la verdad, tenazmente hasta siempre. Los periodistas no somos profetas, somos comunicadores y es importante comunicar todo y bien.